Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del arco minero, autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo consulta ni los estudios de impacto ambiental adecuados. 2 años. Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto, es decir, overcompliance del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas. Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de este año en las zonas más pobres de 18 estados, y la difteria. Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Según información recibida recientemente del Ministerio Público, de agosto del 2017 a mayo del 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios y el perfil de las víctimas. En el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional, SEBIN, por el homicidio de Basilda Acosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas antigubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego los manifestantes en manifestaciones convocadas por la oposición en el 2017. Yo llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales de todos los casos de muerte en el contexto de protesta. Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como en casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de 2 jóvenes guarao en julio presuntamente por elementos del FAES, la muerte de una mujer indígena guarao embarazada y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena curripaco en Amazonas cometido supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. 2 parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. Confío en que mi oficina pueda visitarlos pronto. Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.
Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del gobierno en contra de la autonomía universitaria. Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. En relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamientos de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde el 2017. Debido al desabastecimiento de suministro, los únicos 2 centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros, al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que, según la Organización Panamericana de la Salud, se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria. La oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violación a derechos humanos. La autopsia del capitán Acosta Arévalos, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición. Según la última cifra de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedida a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos, preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Mi oficina siguió documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionadas con redes de trata y tráfico de personas hacia islas del Caribe.